Bien, soy el profesor Andrés Leonardo Reyes, docente de tiempo completo de la Facultad de Teología de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín, magíster en literatura clásica y cristiana, egresado de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, y trabajo focalmente todo lo que tiene que ver con literatura antigua, medieval y del Renacimiento, cercano no solamente a los grandes de la literatura, sino también del cristianismo, con algunos cursillos de profundización en paleografía y, bueno, otras cosas ahí un poquito curiosas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es de gran interés, sobre todo a nivel político, si se quiere. Estamos hablando de la época de la conquista, es decir, entre 1492 y 1530, si se quiere, ¿no? El siglo de oro español, ustedes saben que va desde 1492, ¿no? Con la caída de Granada, ¿no? En enero, se, digamos, coge mayor fuerza, mayor ímpetu en octubre, con el descubrimiento de América a cargo del gran eh, Cristóbal Colón. Y, eh, digamos, todo eso va a desembocar un movimiento a nivel artístico, a nivel político, a nivel religioso, a nivel legislativo, en un tiempo bastante convulsionado en el que se incluye también la reforma protestante, ¿no? El Concilio de Trento, que no va a ser otra cosa que una revisión profunda, digamos, a, digamos, los estándares y los cánones a nivel religioso de los misales y del martirologio romano, a nivel ecológico también van a tomar, eh, digamos, revisión de estos temas de gran interés para la época. Y debemos tener en nuestra cabeza que es un tiempo en el que los derechos humanos, como nosotros los entendemos hoy, pues naturalmente no existían. Y como esos derechos humanos no existían, había una especie de ambivalencia o de unión, si se quiere, entre lo que sería el derecho canónico y lo que podríamos entender como el derecho civil, más o menos, ¿vale? Para que lo podamos tener ahí más o menos presente. Es decir, el derecho, la ley que se ejerce desde la monarquía, desde el principado, ¿no? Y el derecho ejercido por el poder del Papa. Ustedes saben que es una época en la que el Papa también tiene una figura no solamente representativa, sino que también tiene la triple corona, es decir, que es sacerdote, profeta y rey, y por ende también tiene una labor legislativa muy, muy, muy importante, porque para entonces esa figura del sumo pontífice no va a ser otra cosa que la de un juez y árbitro de otros reyes, ¿no? Uno de estos elementos que podemos poner en consideración es el Tratado de Tordesillas. Las dificultades que existieron, por ejemplo, entre españoles y portugueses respecto de las tierras continentales del Brasil, ¿no? Con la famosa división de estos dos imperios, luego las dificultades que tuvieron entre Isabel de Castilla y su prima, la de Inglaterra. Entonces, vamos de lo más grande a lo más chico, ¿no? ¿Y qué sería lo más chico acá? Las particularidades con personajes particulares. Y el día de hoy vamos a hablar de Fray Bartolomé de las Casas, ¿vale? ¿Quién fue Fray Bartolomé de las Casas? Pues fue un monje dominico al que le podríamos atribuir, tal vez con algo de exageración, si se quiere, aunque no lo veo tan descabellado, el patronato o el fundador, si se quiere, del derecho internacional y de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque su labor fundamental, su labor principal, fue la de crear unas leyes particulares que defendieran la humanidad de los indígenas, ¿no? Porque estamos en un periodo convulsionado en el que llegan europeos, se encuentran con personas que se visten y hablan distinto, ¿no? Que tienen culturas, que tienen tradiciones distintas a las que hasta el momento se habían conocido, artes distintos, formas de tecné distintas, y entonces van a empezar a cuestionarse sobre la dignidad humana de estos personajes. ¿Los indios son o no son seres humanos? Y si son seres humanos,
tienen derecho a participar también de la cuestión jurídica, de la cuestión legal de España. Desde un principio, antes de la colonia, ya la reina Isabel de Castilla había decretado que todas las personas que se encontraran en el nuevo orbe, ¿no? Así se le conoce porque no podemos hablar, como bien lo decía el doctor Pérez ayer en su conferencia sobre la batalla de Lepanto, nosotros no podemos hablar de América en 1492. Es imposible hablar de América en 1492 porque el nombre de América va a venir posteriormente, gracias a algunas anotaciones, que va a ser Américo Vespucho, etcétera, 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 pero vamos a hablar del orbe Indianarum o del orbe transatlántico, ¿ya? ¿Pueden entonces estas personas del orbe transatlántico participar de la jurisdicción? Isabel de Castilla desde un principio dijo sí. Todas las personas que se encuentren allí van a estar sujetas a la ley de los españoles, a la ley de la monarquía española, y van a ser tratados o deberán ser tratados como ciudadanos del imperio. Disculpe. Y deben ser tratados como ciudadanos del imperio. Por lo tanto, obtener, contener y disfrutar de los mismos beneficios que un ciudadano español común y corriente tenía. Profe, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué estas cuestiones de la esclavitud, desde todas estas aberraciones que nos cuenta no solamente Fray Bartolomé de las Casas, precisamente, que va a ser el gran narrador de las Indias con su libro Historia de las Indias, sino también muchísimos otros personajes que le van a acompañar, particularmente de la orden de los franciscanos y de los jerónimos un poco más tarde? ¿Por qué entonces se va a ver toda esta esclavitud? Bueno, pues porque aquí no había un régimen, no había una figura que pudiera controlar la aplicación de esa normativa, ¿no? Si así se quiere, si lo queremos poner en esos términos. Y entonces, pues, si el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces ellos van a empezar a crear también unas formas de encomienda, unas formas de mercatura también con estos personajes, y Bartolomé de las Casas va a tener ahí un papel fundamental. Y ese papel fundamental va a ser el de denunciar los males que se estaban eh, eh, perpetrando, digamos, a estas comunidades indígenas y tratar de buscar una solución alternativa. Ahora, como todos ustedes saben, mis queridos auditores, no solamente va a tener repercusiones a nivel histórico, perdón, no solamente va a tener repercusiones a nivel jurídico en el caso particular de Bartolomé de las Casas y del Imperio, sino que también va a tener consecuencias históricas, ¿no? De ahí van a ser, por ejemplo, la leyenda negra, ¿no? Que es la leyenda negra, que muchos países europeos, bueno, muchos otros territorios europeos que estaban alrededor de España van a utilizar la figura del dictador, del dictador. Van a utilizar la figura de la opresión, digamos, para pintar al reino de España como inhumanos, como no merecedores de todas las providencias que tenía por parte de la Santa Sede, ¿no? Acuérdense ustedes que para la época de la conquista, cuando Cristóbal Colón llega a América, una de las primeras cosas que hace es enviar una carta con las delimitaciones geográficas a la reina Isabel y al rey Fernando de Aragón. Y estos dos a su vez van a enviar otro documento al Papa Alexander VI, quien reinaba para la época, y van a solicitar que nadie más de ningún otro imperio pudiera dominar allí, ¿no? Que esto se ve claramente en la primera bula, es decir, en el primer documento legislativo que van a sacar al respecto de Alexander VI, de Alejandro VI, Alexander Sextus eius nominis latino, es decir, el nombre latino, la famosa bula Intercetera, ¿no? O Intercetera, que ustedes la conozcan mejor. De esta bula, de este documento pontificio, van a salir entonces dos versiones, ¿no? Una primaria, digamos, y la secundaria es donde se van a delimitar propiamente los territorios que van a pertenecer a España y cuáles otros podrían más o menos ser tocados por otros imperios. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que está pasando en la época para que el Papa tenga tanta confianza en Isabel de Castilla y en Fernando de Aragón y les dé tan altísimo privilegio?
a tan tremendísimos señores, como diría también uno de los poetas del siglo de oro, Juan de Lozano, si no me equivoco. Tal vez sí me estoy equivocando. Am, pues resulta que Alejandro VI era español, ¿no? De hecho, ¿no? Se cuenta que él llegó al papado gracias a la ayuda, parte económica, parte diplomática, de los mismísimos reyes de España. Cuando se encuentra América, es muy gracioso, porque Alejandro VI en la ciudad de Roma va a hacer algo así como una especie eh, de feria torera, ¿no? Para celebrar pues esa hispanidad, entre comillas, si se quiere. Es una de las anécdotas bien interesantes que podemos encontrar de la época. Entonces, eh, Alejandro VI va a dar todas estas virtudes, pues porque él es español, es de los Borgia, ha sido nutrido y alimentado con la diplomacia y la fuerza española gracias a Isabel de Castilla, que por demás era una de las mejores diplomáticas y con una astucia militar increíble al lado de su esposo Fernando de Aragón. Bartolomé de las Casas va a ser entonces un personaje que va a tener un lado, va a ser un personaje claroscuro, ¿ya? Porque va a tener su lado de gran acusador del imperio y va a tener también su lado de gran defensor de los indios. Lo cierto es que en los claros oscuros siempre hay un gris, siempre hay un punto intermedio que nosotros debemos considerar, porque si ustedes leen la mayor parte de los libros de Fray Bartolomé de las Casas, son pequeños, 2.680 páginas nada más la historia, 3.680 páginas la historia de las Indias, sin hablar de su apología y también del apologético, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver a un Bartolomé de las Casas siempre obediente a la corona, ¿no? Siempre sumiso a las órdenes del rey y de la reina y posteriormente también del cardenal Cisneros, que además él también tuvo un papel muy importante porque va a estar comandando la batalla, las distintas batallas en contra de la ciudad de Granada, ¿no? El último bastión de los musulmanes. Uno de los autores que retratan a Bartolomé de las Casas se cuenta que el papá de él participó en el tercer viaje de Cristóbal Colón a América. Y de hecho, cuando Bartolomé de las Casas ya estaba anciano, él fue el último de los primeros habitadores de Nueva España eh, eh, que vivieron allí, ¿no? Va a ser el último que estuvo allí presente, que vio todo desde el inicio, que pudo conocer la historia personalmente, porque también conoció al almirante Colón, o si no lo conoció directamente, porque es una cosa que todavía queda ahí, allí ambigua, sí que lo conoció por medio de su padre, él leyó todas sus cartas, leyó todos sus documentos, y de hecho hace una gran apología en el primer libro de la historia de las Indias, defendiendo la figura de Colón como aquel Christóforos, es decir, el que va a llevar a Cristo, ¿no? Eh, Ustedes saben que en el ámbito de la lingüística, en el tabú lingüístico, va a existir algo que se va a llamar el nomen est omen, ¿no? Es decir, la virtud del nombre recae en la cosa, que es una cuestión que también se podría analizar desde la filosofía, como si el nombre tuviera la esencia de la cosa en sí mismo. Y entonces es una labor que para Bartolomé de las Casas va a estar destinada en la persona de Cristóbal Colón. Bartolomé de las Casas llega a América más o menos en 1512 a caballo y va a llegar él como lego, es decir, no es ordenado sacerdote propiamente, sino que va a estar en el proceso, ¿vale? ¿Por qué les hacía al inicio esta aclaración sobre la unión entre, o quizá la división casi difusa sobre el derecho canónico y el derecho civil, el derecho digamos, la aplicación de las leyes de la monarquía? Pues básicamente porque las personas cuando estudiaban derecho estudiaban el utrumque ius, es decir, el derecho canónico y el otro. Y normalmente los grandes salían, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, ¿no? Ustedes saben que la Universidad de Salamanca es una de las más importantes de Europa aún hoy, y él va a ser egresado de esta universidad. Su percorso, su currículum
universitario es una cuestión que también está por ser investigada. Personalmente me he tomado el trabajo de tratar de averiguar un poco sobre aquello, pero mm, ha sido ciertamente complicado, partiendo del hecho que la mayoría de documentos está escrita en una letra de tipo cancilleresco bastante enredada que solamente Titi Vilus y sus secuaces van a poder descifrar en algún momento. Pero pues está la esperanza de saber, en mi caso personal, eh, cuál fue ese currículum que Bartolomé siguió. Lo cierto es que él aparentemente llegó aquí entre los 15 y los 18 años más o menos, porque antes se terminaba de estudiar muy, muy, muy temprano. Ustedes saben que el colegio y la universidad no funcionaban como hoy funcionan en nuestras sociedades, ¿no? Y el mismo Bartolomé de las Casas en su historia de las Indias se considera un esclavista. Él va a decir, yo era un cazador de indios. Yo me iba a buscar indios en la selva para después venderlos, para después tenerlos, ¿no? Otra de las historias también que se cuentan del pasado de Bartolomé de las Casas es que su padre llevó un indio a la casa. Tal vez esto lo diga Lewis Hank en su introducción a la historia de las Indias, y va a decir, no, mire, al parecer Bartolomé de las Casas tuvo un indio mientras él era joven que servía allí y digamos, ese va a ser su primer acercamiento al Nuevo Mundo cuando él estaba en España. Y yo soy un convencido de que esto va a permitirle también a Bartolomé de las Casas tener un acercamiento a una cultura y una lengua distinta. Es lo que Lewis Hank va después a denominar como el primer antropólogo de la historia, ¿no? Lewis Hank dice, eh, cualquier antropólogo podría envidiar la labor de Fray Bartolomé de las Casas, y es precisamente desde mi punto de vista porque él va a tener este acercamiento particular a una experiencia de vida conviviendo con un joven indígena. Ahora, bien, resulta que después, por una normativa interna que va a sacar la monarquía, van a obligar a todos los españoles que han traído indios en los 3 primeros viajes de Calón a que los devolvieran a América. Ah, sí, América. Mm, claro, nosotros podríamos considerar que Bartolomé de las Casas, siendo un niño con otro niño, pues tienen que jugar, tienen que hablar, tienen que aprender, y sin embargo permea en la cabeza de Fray Bartolomé de las Casas esa imagen del indio esclavo, del indio no humano. Va a llegar aquí entonces, va a tener su grupo de indígenas que, ¿no? que va a utilizar, que va a vender, con el cual también va a hacer comercio con los portugueses, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo va a tener una especie de experiencia particular que es lo que yo voy a llamar eh, una semilla de metanoia. ¿Qué es la metanoia? La metanoia no es otra cosa que una especie de cambio de mentalidad, ¿no? Es una transformación ideológica que va a hacer que yo piense distinto a lo que antes yo consideraba. Distinto pues a la conversión, ¿no? Conversión es distinto porque desde mi punto de vista, y es algo que yo siempre he tratado de diferenciar, porque a veces en algunos aspectos teológicos se pone la metanoia equivalente a la conversión y no lo considero así, porque en la metanoia nosotros no somos propiamente conscientes de esa transformación, ¿no? No es como que un día, no sé, un día me levanto y creo que ya los indios no son esclavos, ¿no? Es un proceso, es un tránsito, es un camino personal, ¿no? Que va a permitir un cambio a nivel político, a nivel religioso, a nivel ideológico, qué sé yo, ¿ya? Es distinto. Entonces, la metanoia a la conversión, en el caso del profesor Leonardo, seguramente habrá muchos otros lingüistas, historiadores y filósofos y filólogos que podrán rebatir la idea y es aceptable, aunque yo no la acepte. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bartolomé de las Casas va a conocer a un personaje bien interesante y bastante enigmático porque no vamos a tener noticias de él sino solamente una vez en la historia de las Indias y se va a llamar Pedro Isla.
¿Y quién es este Pedro Isla? Pues es un viejito, uno de los primeros pobladores de América que llegaron con Cristóbal Colón y que va a tener a un grupo de indios a su cargo, pero que no los trataba como esclavos, sino que los trataba como pares. Y entonces Pedro Isla, antes de 1517, va a crear una especie de micronación, de microrespública en el concepto renacentista de la palabra, y esto va a permitir, por supuesto, que los indios trabajen libremente, que no haya maltrato, que no hayan injurias, que no haya recriminaciones, pues por las creencias y tradiciones que ellos tenían. Bartolomé de las Casas va a quedar anonadado, estupefacto, sorprendido, boquiabierto, como ustedes lo quieran llamar, al ver este fenómeno de convivencia entre españoles e indígenas que no necesariamente obligaban a la violencia entre ellos. Y es este punto fundamental, bueno, esto sucedió recién, Bartolomé de las Casas llegó al Nuevo Orbe. Para mí, para el profesor Leonardo, este va a ser el primer punto de metanoia de Bartolomé de las Casas. Porque va a ver que estos personajes, estos indígenas, se van a criar, digamos, en un ámbito distinto, van a conocer de los españoles, van a coger algunas cosas de esos españoles, ¿cierto? Algunos se van a convertir voluntariamente al cristianismo, van a empezar a cultivar de acuerdo a las costumbres españolas, van a empezar a aprender a leer, a cantar, ¿no? Y él va a decir, bueno, sí, algo de humanidad debe tener esta gente para que puedan hacer eso, porque va a haber una inteligencia intrínseca que va a permitir estos cambios también a nivel social, a nivel cultural y a nivel comportamental. Sin embargo, a él le importó muy poco en ese momento a esa particularidad, esa situación. Luego, cuando fue creciendo y fue viendo también la clase de maltratos que estaban sufriendo los indios, un día dijo, oye, pero esto de verdad que es terrible, o sea, esto está muy mal, esto no puede seguir así. Va a empezar a abogar, digamos, por algunos de los indios, por supuesto que esto va a causar callo, va a ser una especie de piedra en el zapato para muchos españoles, hasta que un día, ya ordenado Bartolomé de las Casas, no sabemos en dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por quién, pero ya ordenado sacerdote, va a ir en misión a una especie de provincia. Y él cuenta, y es una de las imágenes más tristes que podemos encontrar en el segundo libro de la historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, que él va a llegar a una especie de llanura en donde había gente mansísima, pacífica, que seguía con sus costumbres, que no le hacían mal a nadie, sino que por el contrario, recibían a los españoles con gran afecto, con gran amor, con todas las virtudes que un cristiano podría tener a pesar de que ellos no eran cristianos. Lo que para Bartolomé de las Casas va a ser equivalente a una especie de pensamiento según Juan Crisóstomo respecto de las culturas, de los padres capadocios respecto de las culturas paganas, ¿no? Para los padres capadocios, conocer la cultura pagana, conocer la cultura clásica, va a ser una introducción al cristianismo, porque si yo quiero ser un buen cristiano, debo conocer muy bien lo que pasó antes, lo que escribieron antes, porque el mito, ¿no? El mitos va a ser la forma en la que Dios se va a manifestar por primera vez a los hombres de acuerdo también al pensamiento de San Agustín. San Agustín dice, el hombre conoce a Dios solamente cuando Dios quiera que sea conocido, no cuando el español le dé la gana. Va a ser Dios que se va a manifestar de distintas formas. Y Bartolomé de las Casas va a decir, ve, esta gente es misericordiosa, esta gente conoce, digamos, cuáles son las virtudes como el amor, la amistad, la comprensión, incluso valores propios de los griegos como son la xenía. Por supuesto, no estoy hablando del concepto propio filosófico de la palabra xenía, pero sí el aceptar al extranjero como un par, como un ciudadano, como un amigo, como alguien necesitado. Entonces, Bartolomé va a decir, bueno, si esta gente no conoce a Dios, entonces, ¿cómo es posible que se comporten como cristianos e incluso más cristianamente que los mismos españoles cristianos? Entonces, él se sorprende de ver a esta gente trabajando divinamente, juiciosos, con estas virtudes cristianas que Bartolomé de las Casas tanto va a exaltar, y va a llegar detrás un ejército de españoles, ¿cierto?
y van a acabar con toda esa planicie de indígenas. Los van a acabar. Y dice Bartolomé de las Casas que el río que estaba cerca va a quedar pintado de rojo de la cantidad de sangre que había. Que la plaza, ¿no? Las placillas que tenían estaban tinturadas de sangre. Y Bartolomé de las Casas va a salir perturbado de ese lugar. Va a salir sconvolto, que es el término italiano para, para describir esta especie de asco que siente él por el comportamiento de sus propios conciudadanos. Y él va a quedar tan mal, y esto para mí, para el profesor Leonardo, va a ser el segundo punto de inflexión de la metanoia de Bartolomé de las Casas, que él cuando se devuelve dice que dura varias noches sin dormir y que tiene pesadillas incluso con los niños, con los llantos de los niños y de las mujeres que estaban siendo masacradas sin necesidad alguna y sin causa aparente. Porque aquí va a entrar en juego también la cuestión de las causas de la justa guerra. ¿Cuándo un imperio, cuándo una república puede atacar a otro imperio, a otra república o a otro estado o a otro grupo de personas? Entonces, esto lo va a tratar también muy bien Bartolomé de las Casas en esta historia de las Indias. Ahora, va a durar muchos días sin dormir, va a tener estos sueños terribles y entonces él un día meditando muchísimo empieza, espero yo, a componer sus primeros textos respecto de esto y va a empezar a evangelizar en sus sermones un poco clam, es decir, un poco de manera oculta, evitando, digamos, alguna contrariedad con los españoles que estaban en la época, porque claro, si usted está metido con españoles o en algún partido político, en alguna cosa ideológica, que son así, que es muy famoso hoy, ¿no? Es bastante común encontrar personas fanáticas o adeptos a un topos que no necesariamente necesita de una profundización ideológica, sino que si usted está metido dentro de fanáticos que piensan solamente de una misma manera, pues hombre, si usted dice algo contrario, lo más seguro es que usted termine humillado, burlado, discriminado, si se quiere, si lo queremos poner en estos términos, ¿no? Y era lo que sentía más o menos Bartolomé de las Casas dentro de su contexto con otros españoles, ¿no? Entonces hacía sugerencias, era lo que él hacía, ¿no? Hacía una especie de sugerencia, bueno, mire, podríamos tratar así, podríamos tratar así, hasta que un diciembre va a conocer a un personaje muy importante de la escuela de Salamanca, si no me equivoco, que va a ser Fray Antón Montesinos. Fray Antón Montesinos un día se va a emberracar y se va a parar en el púlpito de la iglesia y va a decir, todos ustedes son una manada de asesinos. Porque estos que ustedes están esclavizando, porque estos que ustedes están maltratando, porque estos que ustedes están humillando, por debajeando y además eliminándoles su dignidad humana, son exactamente iguales a ustedes. Y de hecho son mejores. Porque conocen el amor, el afecto y el cristianismo mucho mejor en la práctica que ustedes que vienen siendo bautizados desde España. Para Fray Bartolomé de las Casas, esto va a ser el sermón definitivo, va a ser en diciembre de 1500, se me escapa la fecha, discúlpenme ustedes, en el que él va a decir, ya no más, ya basta. Estos personajes tienen razón, va a sentir una cierta empatía, va a sentir también un cierto feeling, si se quiere, por este padre Fray Antón Montesinos, y va a decidir liberar a todos los esclavos que tenía en su momento, ¿no? La manumicio se llama esto en términos latinos en derecho, ¿no? Manum miter, es decir, liberar a los esclavos que tenía. Este va a ser el tercer punto de inflexión y autores como Lewis Hank, autores como Colahani y muchos otros van a decir, no, es que aquí fue aquí fue la conversión de Bartolomé de las Casas. Yo digo, no, no fue la conversión de Bartolomé de las Casas porque Bartolomé de las Casas ya era cristiano, ya estaba bautizado, ¿no? Si queremos hablar de una verdadera conversión, yo diría que no sería propiamente el cristianismo, sino a ser más cristiano. Que haya cambiado su mentalidad respecto de los indios,
eso ya es otra cosa. Eso no es conversión, ¿no? Es un trabajo mental, es un trabajo ideológico, es un trabajo antropológico, es una meditación interna que va a permitir la transformación mental de este señor respecto de esas comunidades indígenas. Vamos a tener un espacio grande en la historia de las Indias